Hola, bienvenidos al curso Aprende Node.js fácilmente. Mi nombre es Jonathan Cifuentes, yo soy ingeniero de sistemas y he venido desarrollando aplicaciones web por los últimos 15 años en diferentes lugares del mundo como Colombia, Australia y Suiza. En este curso vamos a aprender Node.js fácilmente. Vamos a aprender qué es y cómo utilizarlo. Vamos a aprender cómo instalarlo en diferentes plataformas como Mac y Windows. Vamos a aprender qué es la programación asincrónica y orientada a eventos. Vamos a aprender sobre el ciclo de eventos de JavaScript. Vamos a aprender qué son los módulos o paquetes en Node.js y también a crear nuevos módulos y cómo instalar nuevos paquetes utilizando el gestionador de paquetes o NPM. También vamos a aprender cómo crear nuestros propios servidores HTTP para servir páginas web y archivos. Y también vamos a aprender qué son WebSockets, cómo utilizarlos y vamos a crear una aplicación que es un chat room donde diferentes personas se van a poder conectar y mandar mensajes en tiempo real desde el navegador. También vamos a crear otra aplicación que es un listado de tareas donde vamos a poder escribir las tareas que tengamos pendientes y vamos a poder eliminar de la lista las tareas que ya hayamos terminado. También vamos a tener una introducción express y lo vamos a utilizar en uno de nuestros proyectos. Vamos a aprender a utilizar métodos de Node.js para interactuar con el sistema de archivos. Todo esto lo vamos a hacer desde cero con ejemplos claros y concisos. Este curso es para personas con conocimientos de JavaScript, ya que Node.js está escrito en JavaScript. Todo nuestro código va a ser escrito en JavaScript. Y es para personas que quieren aprender de una forma fácil y eficiente cómo utilizar esta nueva herramienta. El curso está creado para desarrolladores web con experiencia programando JavaScript, así como estudiantes de informática o de ingeniería de sistemas, y también para diseñadores web. Los únicos requerimientos para el curso o los prerequisitos son conocimientos básicos de HTML y CSS y conocimientos de JavaScript. Este curso va a estar evolucionando constantemente y si los estudiantes tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, siempre estaré pendiente a esos comentarios para crear nuevos videos o aclarar alguna de las preguntas que puedan tener durante el curso. De nuevo, bienvenidos al curso, sé que va a ser de su agrado. Hola, bienvenidos al curso Aprende Node.js fácilmente. Mi nombre es Jonathan Cifuentes, yo soy ingeniero de sistemas y he venido desarrollando aplicaciones web por los últimos 15 años en diferentes lugares del mundo como Colombia, Australia y Suiza. En este curso vamos a aprender qué es Node.js, vamos a hablar de módulos y cómo crearlos, vamos a hablar del gestor de paquetes, también conocido como NPM, que es una herramienta que nos va a permitir instalar diferentes módulos o paquetes que vamos a poder utilizar en nuestras aplicaciones. Vamos a hablar de programación orientada a eventos, vamos a crear nuestros propios eventos, vamos a escuchar eventos creados por otras aplicaciones y también por nosotros mismos y vamos a entender cómo se utiliza este tipo de programación. Vamos a aprender aplicaciones asincrónicas, vamos a ver la diferencia entre aplicaciones asincrónicas y sincrónicas y por qué Node tiene una preferencia hacia las aplicaciones asincrónicas. Vamos a hablar del bucle o el ciclo de eventos de JavaScript. Vamos a hablar de servidores, vamos a crear nuestro propio servidor HTTP, vamos a hablar de servidores TCP, vamos a hablar de enrutamientos para poder servir páginas en nuestros servidores. También vamos a aprender sobre el procesamiento de archivos, vamos a ver qué métodos o qué funciones nos ofrece Node para interactuar con el sistema de archivos. Vamos a hablar de WebSockets y vamos a crear una aplicación que es un chat room donde varios usuarios pueden hablar a la vez. Y vamos a hablar de muchos otros temas. El curso tiene unos prerequisitos básicos que son HTML y CSS. Simplemente necesitamos ciertas nociones de HTML y CSS, pero necesitamos buenos conceptos de JavaScript, ya que Node.js está escrito en JavaScript. Todo el código que nosotros vamos a escribir en este curso va a ser en JavaScript. Este curso va a estar evolucionando constantemente y si los estudiantes tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, siempre estaré pendiente a esos comentarios para crear nuevos videos o aclarar alguna de las preguntas que puedan tener durante el curso. De nuevo, bienvenidos al curso, sé que va a ser de su agrado. Lo primero que tenemos que hacer es instalar Node.js. Para eso vamos a nodejs.org y vemos que tenemos la opción de bajar el instalador. Yo estoy en Mac, por eso me da la opción de bajarlo para OS X. Si están en Windows, en la página de Downloads, podemos bajar el instalador de Windows. Está en 32 bits, 64 bits, en modo MSI o .exe. Yo voy a bajar el instalador de Mac. Y una vez termine, simplemente lo voy a abrir. Y lo único que tengo que hacer es simplemente darle Continue. Las opciones por defecto son suficientes para cualquier usuario. Simplemente instalar. Coloquen su clave. Y una vez termine de instalar, pueden cerrar esto. Y en su terminal pueden decir node-v y les va a decir que tienen la versión 4.4.0 instalada, que fue la que
acabamos de instalar. Y con eso ya podemos comenzar a aprender sobre Node.js. Para instalar Node.js en Windows, lo único que tenemos que hacer es venir a la página nodejs.org. Hacemos clic en la versión 4.4.0 en este caso. En el momento que ustedes estén viendo este video puede ser diferente. Simplemente hacemos clic y esto va a bajar el instalador. Luego simplemente hacemos clic en el instalador y seguimos las instrucciones. Aceptamos las condiciones, le decimos dónde queremos instalarlo, next o siguiente, y después damos clic en instalar. Y una vez haya terminado la instalación, le damos terminar. Y una vez la instalación haya sido terminada, reiniciamos nuestro computador y ya podemos utilizar Node.js. Una vez tengamos Node instalado, lo podemos utilizar de dos formas. Desde la consola, podemos simplemente decir Node, y esto nos va a dar un prompt donde podemos ejecutar código de JavaScript. Por ejemplo, x igual a 5, si x me da valor de 5, 5 más 5 a 10. Podemos utilizar código de Node, obviamente. Veamos el mensaje. Y de esta forma podemos utilizarlo desde la consola, pero esta no es la forma como lo vamos a usar comúnmente. Para salir de acá simplemente presionamos control C dos veces o podemos escribir .exit. La forma en la cual vamos a utilizar Node generalmente es creando un archivo de JavaScript. Voy a crear uno en este momento, inicio.js, y en este archivo vamos a escribir nuestro código. Si escribo, por ejemplo, console.log para mostrar un mensaje en la consola y grabo mi archivo, la forma como corremos ese archivo es simplemente diciendo node y el nombre del archivo. En este caso es inicio.js y vemos el mensaje que escribimos. No es necesario colocar el .js al final. Si yo hago node inicio, vemos cómo también corre. Y así es como podemos correr código de Node.js. La forma en la que vamos a utilizarlo la mayoría del tiempo es creando un archivo de JavaScript y corriéndolo desde la consola. Bueno, pero ¿qué es Node.js? Según Wikipedia, es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma de código abierto para la capa del servidor, pero no limitándose a ello. Asíncrono, con entrada y salida de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google. Esta es una definición bastante complicada. Vamos a tratar de explicar un poco más detalladamente o más fácil qué realmente es Node.js. En términos simples, Node.js es solamente JavaScript que podemos correr afuera del navegador. Lo podemos correr en nuestro servidor y no tenemos las limitaciones que tenemos actualmente si lo corremos en el navegador. Vamos a poder interactuar, por ejemplo, con el sistema de archivos. Vamos a poder crear archivos, borrar archivos, crear carpetas, mover archivos, cosas de ese estilo. Vamos a poder crear nuestros propios servidores HTTP. Vamos a poder también crear WebSockets y abrir conexiones que se mantengan abiertas entre el cliente y el servidor para crear aplicaciones como un chatroom, que es una de las aplicaciones que vamos a crear. Está orientado a eventos, lo que quiere decir que vamos a estar siempre pendientes o creando métodos que van a escuchar o que van a emitir un evento, cosa que la ejecución no se detenga y simplemente cuando se termine de ejecutar el código que estamos corriendo en ese momento, se va a hacer un llamado de vuelta y se va a correr otra función con los datos o la información que se tenga al final de ese proceso. Está basado en el motor V8 de Google, lo que quiere decir que está basado en el motor que corre el navegador Google Chrome. Lo que este motor hace es simplemente interpretar el código de JavaScript para que el computador lo pueda entender. Y es bastante eficaz y bastante rápido, y eso hace que Node sea muy rápido cuando esté ejecutando nuestro código. Y para terminar, usa entradas y salidas asincrónicas, lo que quiere decir que cuando estemos, por poner un ejemplo, esperando a escribir un archivo o a leer un archivo del disco duro o esperando que una base de datos nos dé unos datos, nuestro proceso no se va a detener. Simplemente podemos continuar con nuestro código y cuando la base de datos o el disco duro termine de hacer lo que necesite hacer, nos va a hacer un llamado asincrónico y podemos recibir la información. Pero lo importante es que nuestro proceso no se quede atascado esperando a que el disco duro o la base de datos o algún otro dispositivo o elemento
termine la tarea para nosotros poder continuar. Simplemente como es asíncrona o asincrónica, nuestro proceso continúa y luego se hace un llamado de vuelta para nosotros recibir la información que estamos esperando. Ahora continuemos a instalar Node.js. En este video voy a tratar de dar claridad a los conceptos del ciclo de eventos y las funciones callback, que es una de las formas que tenemos para hacer programación asincrónica. En la parte de la izquierda de nuestro diagrama podemos ver que tenemos dos secciones. La de arriba es simplemente el código que vamos a correr y la de abajo es la consola de nuestro navegador, donde vamos a ver los resultados de nuestro código. Lo estoy haciendo con el navegador, pero los conceptos se aplican a Node, ya que todo es basado en JavaScript. La parte de la derecha tiene tres secciones: la lista de tareas, la pila y el navegador, y abajo podemos ver el ciclo de eventos de JavaScript. Cuando empezamos nuestro código, la primera línea es simplemente un log en la consola que dice hola. Podemos ver en nuestra pila cómo el log o la instrucción está lista. Una vez esa instrucción corre, vemos en la consola el mensaje de hola y podemos sacar de nuestra pila esa instrucción. Continuamos con la siguiente línea, que es setTimeout. Recibe dos parámetros. La primera es una función callback y la segunda o el segundo parámetro es un número que es el número de milisegundos a esperar. En este caso son 5000 milisegundos, o sea 5 segundos. Vemos como en nuestra pila tenemos el comando setTimeout, cb como el primer parámetro y 5000 como el segundo parámetro. En este caso el navegador se va a hacer cargo de contar esos 5 segundos y cuando termine de contar esos segundos va a hacer el llamado de nuestro callback. Por eso es que es asincrónico este llamado, ya que no está bloqueando nuestro proceso. Ya hicimos el llamado de setTimeout y lo podemos sacar de nuestra pila y continuamos con la siguiente instrucción. En este caso es la última línea de nuestro código. Simplemente es un log de la palabra adiós. Vemos como en nuestra consola la palabra adiós aparece. Y mientras todo esto está pasando, el navegador sigue haciendo el conteo de los segundos. Sigue contando hasta 5000 milisegundos para hacer el llamado de la función cb o callback. Una vez hayamos terminado con el log de la palabra adiós, pues obviamente sale de nuestra pila y el navegador, una vez termine de contar los 5 segundos, va a hacer el llamado a la función cb. Este llamado se pone en la lista de tareas y esto es lo que el ciclo de eventos siempre ha estado mirando. Siempre ha estado revisando si hay algo. En este caso la animación empezó ahora, pero siempre ha estado ahí, no la quise poner antes para no distraernos. El ciclo de eventos siempre está revisando qué hay en esas listas de tareas para correrlo. En este caso hay algo. Como nuestra pila está vacía, simplemente la va a correr inmediatamente. Pone la función cb en nuestra pila. Vemos como a la izquierda tenemos en verde, que es el código que se va a ejecutar, la función cb. La primera instrucción de esa función es hacer un log de la palabra tiempo. Lo vemos en nuestra consola. Fue añadido a la pila. Una vez se haga, sale de la pila. Como la función cb ya se ejecutó, también sale de la pila y con esto terminamos la ejecución de nuestro código. Y así es como funcionan los llamados callback. Podemos ver cómo la ejecución de nuestro código sigue sin esperar algún proceso que pueda tomar mucho tiempo. Simplemente asincrónicamente se delega esa tarea y cuando se termine se hace un llamado a la función callback para continuar con el proceso. En este video vamos a aprender a utilizar uno de los objetos globales que se llama console, que nos va a permitir mostrar mensajes o información en terminal o en la consola. Este objeto es global, entonces lo podemos utilizar en cualquier módulo. Simplemente lo llamamos utilizando console y podemos utilizar cualquiera de los métodos. El más común, el que más vamos a utilizar o ver, es log, que simplemente nos permite mostrar un mensaje. Simplemente lo utilizamos de esta forma, es console.log y dentro de los paréntesis colocamos el mensaje que queremos mostrar. Este archivo se llama console.js y para correrlo en Node simplemente voy a mi terminal y en el directorio donde tenga el archivo simplemente escribo node console.js. No tengo que dejar el .js, ese es opcional, lo voy a dejar en este momento y vemos cómo el mensaje que había escrito antes aparece en pantalla. Aparte de escribir texto, también podemos escribir números o operaciones aritméticas. Podemos escribir console.log y escribir 2 más 3 más 4. Y si volvemos a correr, vemos cómo sale el mensaje original y luego sale el resultado de la operación que mostramos. También podemos mostrar variables si definimos dos variables como número 1 igual a 5 y número 2 igual a 10.
podemos mostrar los valores de esas variables simplemente escribiendo número 1 más número 2. Obviamente vamos a mostrar el total. Voy a borrar estos dos para no confundirnos. Y en nuestro terminal podemos otra vez correr y vemos como el total es 15. Voy a borrar. También lo podemos hacer de una forma más compleja, digamos. Voy a borrar este para solo tener un mensaje. Si ya han utilizado JavaScript antes, esto es bastante sencillo. Simplemente estoy mostrando el valor del número, el símbolo más, el valor del número, el símbolo igual y luego el resultado de la suma. Si lo corremos otra vez, Node, podemos ver que 5 más 10 igual a 15. Es simplemente JavaScript, no hay nada nuevo en este pedazo. De la misma forma, podemos simplemente escribir porcentaje de para mostrar un número, lo que quiere decir que vamos a mostrar un número, luego vamos a mostrar el símbolo más, otro número, el igual y otro número. Este primer número es el segundo argumento que estamos pasando, este segundo número es el tercer argumento que estamos pasando y el último número es el resultado de esta operación, que nos va a mostrar básicamente lo mismo, 5 más 10 igual a 15. También podemos mostrar otro tipo de variables como objetos JSON. Simplemente si creo uno rápidamente, como nombre Ricardo, apellido Bernal, y simplemente lo muestro utilizando console.log y el nombre de la variable. Si miro en mi terminal, vemos el objeto. De la misma forma como hicimos antes, podemos simplemente mostrar dentro de las comillas, decir porcentaje, pero esta vez no decimos D porque no es un número, es un objeto JSON. Y luego pasamos el objeto que queremos mostrar, que es este. Simplemente voy a limpiar la consola y vemos como otra vez vemos nuestro objeto. De la misma manera que podemos mostrar números o objetos JSON, también podemos mostrar cadenas de caracteres. Si tenemos nombre igual Ricardo Bernal, podemos decir acá simplemente S, porcentaje S es para mostrar una cadena de caracteres. Decimos nombre y en nuestro terminal vemos como el nombre es Ricardo Bernal. Y para terminar, una nueva forma de mostrar ese tipo de información, si tuviéramos, digamos, un número acá, número igual a 10, podemos decir console.log y en vez de utilizar las dos comillas, podemos utilizar estas comillas que generalmente están a la izquierda debajo de la tecla de escape, debajo de este símbolo. Si utilizamos estas comillas, podemos simplemente escribir el símbolo de pesos o de dólar, seguido de corchetes, y dentro de los corchetes podemos escribir una variable, y cualquier cosa que escribamos por fuera de los corchetes es texto normal. Podemos decir el nombre es nombre y el número es símbolo de pesos o de dólar, corchetes y luego número. Grabamos nuestro código y si vuelvo a correr mi código, vemos como el nombre es Ricardo Bernal y el número es 10. El nombre es el valor de nombre, que es Ricardo Bernal, y el número es 10. Y esto es como vamos a utilizar generalmente el objeto global de console que nos va a permitir mostrar información en la terminal. Y por último vamos a ver dos opciones que son __ file name. Si corremos node console, vemos que estamos viendo todo el path o todo el camino con todos los directorios que llevan al nombre o a mi archivo, que es este que estoy llamando console.js. Vemos como aquí en mi prompt estoy viendo desktop y node.js, que son estos dos folders, pero todo el camino que me lleva a mi archivo es este de acá, users, jcs, desktop, node.js, console.js. Eso es lo que FileName nos permite ver. Voy a borrar esto. Y la otra opción que tenemos también para ver o para utilizar console.log
dirname. Y si corremos, ese está de abajo, simplemente nos está dando todo el camino antes de llegar al nombre para poder saber en qué directorio se encuentra nuestro archivo. De esta forma es como se utiliza console. Es un objeto global al cual tenemos acceso en cualquier archivo de JavaScript que estemos utilizando con Node. El siguiente objeto global que vamos a ver se llama process. Process nos va a dar información sobre el proceso actual, y una de las ventajas o una de las opciones que más vamos a utilizar es la capacidad de leer o mostrarnos las opciones o banderillas que utilicemos cuando hagamos un llamado desde la terminal. Cuando hacemos, por ejemplo, escribimos node-v, este "-v" es la opción o banderilla a la cual me estoy refiriendo. Process tiene una variable que se llama argv, que significa arguments variable, la variable de los argumentos, y nos va a permitir tener acceso a estos argumentos. Entonces podemos simplemente invocar console.log. Como ya vimos, console también es un objeto global que podemos llamar desde cualquier módulo, y podemos decir process.argv para ver los resultados de esa variable. Si vemos en nuestra terminal, podemos decir node, y en mi archivo se llama process.js. No hay necesidad de escribir el .js para correrlo, y podemos ver que nos da un array o una matriz de JavaScript con dos elementos. El primero es simplemente dónde está instalado Node, y el segundo es dónde se encuentra mi archivo, el archivo que acabo de correr. Si escribimos lo mismo pero le pasamos argumentos, digamos nombre, vemos cómo hay más opciones dentro de la matriz. Está la opción de nombre, que es mi banderilla, y está la opción de Carlos, que es un argumento que estoy pasándole al proceso o al archivo. Ahora miremos cómo podemos acceder a estos elementos. Dado que es un simple array o una matriz de JavaScript, podemos utilizar elementos o métodos de JavaScript que nos ayuden a manejar estos arrays. Para comenzar, simplemente voy a crear una función. La función nos va a ayudar a extraer el valor de la opción que el usuario haya pasado. Entonces, si yo escribo la función leer opción y le paso el nombre de la opción que quiero leer, podemos utilizar la función indexOf de JavaScript, que nos va a decir en qué posición se encuentra un elemento dentro de una matriz o dentro de un array. O designamos una variable que la va a llamar index, y es igual a process.argv, que es mi matriz, .indexOf, que es la función de JavaScript, y lo que estoy buscando es opción, que es la opción que estoy pasando a mi función. Si indexOf no encuentra esa opción, nos va a dar un valor de -1. Entonces vamos a revisar si index es igual a -1. Simplemente terminemos el proceso o nuestro script con false. Si no, quiere decir que sí lo encontramos, y lo único que necesitamos hacer es retornar el valor. Para eso simplemente hacemos return process.argv, que es nuestra matriz o nuestro arreglo, y queremos la posición index, que es la que nos devuelve indexOf, pero más 1, porque es el siguiente elemento el que estamos buscando. Si es --nombre, como la banderilla, la opción es el siguiente valor. Si esta es el índice, que es el 0, 1, 2, estamos buscando el valor que está en la posición 3. Y con esto ya podemos simplemente crear una variable que se llame nombre, y podemos decir que es igual a leer opción, y simplemente le pasamos el nombre de nuestra opción, que va a ser nombre. Y podemos utilizar o escribir en la terminal console.log el nombre, digamos, el nombre es nombre. Si miramos en la terminal, voy a limpiar esto, escribimos node
y el nombre de mi archivo que se llama process.js y escribimos la opción nombre igual Carlos. Podemos ver que el nombre es Carlos. Pero si llamamos el proceso sin nuestra banderilla, sin nuestra opción, vamos a ver cómo nos da un resultado de falso, porque estamos pidiendo que encuentre la banderilla nombre en el array, pero no existe, ya que no la escribimos. Simplemente escribimos process.js, pero en este caso no le escribimos nombre y le dimos un nombre. Por eso es que nos está dando un resultado de falso, que es simplemente este, porque index_of nos dio un resultado de -1, que quiere decir que la opción no se encontró. Dado que Node no tiene una función main como C o C++ o Java, esta es una forma muy sencilla de encontrar o leer los argumentos que se le pasan a un proceso. Aparte de ofrecernos la posibilidad de ver las variables que se pasaron como argumentos en nuestra terminal, el objeto global process nos ofrece otros dos objetos que nos van a permitir comunicarnos con el proceso actual. Una de estas formas de comunicación es leyendo y escribiendo en la terminal, y vamos a ver ahora cómo podemos hacer esto. Utilizando el mismo código que teníamos antes, simplemente voy a mostrar la forma como uno puede escribir en la terminal. Ya vimos console.log, ahora vamos a ver la forma como podemos hacerlo con el objeto process. Simplemente escribimos process.stdout standard output.write o escribir, y simplemente en los paréntesis escribimos lo que queremos mostrar en pantalla. Digamos que quiero decir cuál es el apellido. Voy a simplemente borrar esta opción para no confundirnos y vamos a correr nuestro código. Node process.js nombre para pasarle el argumento y vamos a decir Carlos. Vemos como el nombre es Carlos, que fue el mensaje que colocamos antes, y tenemos una nueva línea que dice cuál es el apellido, pero vemos como no hay un espacio, no hay una línea nueva después de nuestro mensaje, y esto es porque console.log va a automáticamente darnos una nueva línea, pero el standard output no hace eso. La función write no va a hacer eso, entonces nos toca a nosotros escribir la nueva línea. Si volvemos a nuestra terminal, voy a limpiar y voy a volverlo a correr. Vemos como ahora sí tengo una nueva línea. Obviamente no puedo escribir nada todavía porque no he colocado la opción para leer lo que escribamos en la terminal. Para eso escribimos process.stdin. Esto es standard input, lo que nos va a permitir leer desde la terminal. .on. Esto lo que quiere decir es simplemente que vamos a escuchar por un evento. El standard input va a estar escuchando por un evento, y cuando pase ese evento vamos a correr una función. El evento que estamos escuchando es data, y cuando ese evento pase vamos a correr la siguiente función. Esta función es un callback, ya sabemos lo que es. Simplemente vamos a correr esta función cuando el usuario haya escrito algo en la terminal, lo que va a ejecutar un evento del tipo data. Lo único que vamos a hacer es mostrar en la terminal el nombre completo. Entonces simplemente escribimos process.stdout.write porque vamos a escribir en nuestra terminal, y lo vamos a hacer de esta forma. El nombre completo es símbolo de dólar o de pesos, nombre, que es el nombre que nos pasaron como argumento, y data, que es la información que el usuario escribió en la terminal. Esto es todo. Vamos a correr nuestro código. Escribimos node process.js, de la misma forma pasamos el nombre, nos pregunta cuál es el apellido y podemos decir que el apellido es Rojas, y vemos cómo nos dice que el nombre completo es Carlos Rojas, pero vemos como no tenemos nuestro prompt de vuelta, lo que quiere decir que el proceso todavía está corriendo. Si yo escribo Bernal, vemos como el nombre completo es Bernal y sigue corriendo. Para parar el proceso voy a oprimir control C, vemos cómo para el proceso, y lo que queremos hacer ahora es simplemente decirle al proceso que termine automáticamente.
Para eso utilizamos process.exit y esto va a terminar el proceso una vez mostremos este mensaje. Voy a limpiar la consola y corro nuestro proceso otra vez. El apellido es Rojas y vemos como ahora el nombre completo es Carlos Rojas y tenemos nuestro prompt de vuelta porque ha finalizado la ejecución. Vamos ahora a hacer un ejemplo un poco más útil que nos va a permitir sumar una lista de números hasta que el usuario escriba un punto. Eso le va a indicar a Node o le va a indicar a nuestro proceso que el punto es el final de la lista de números y hay que presentarle la suma de esos números al usuario. Voy a borrar todo este código y voy a empezar escribiendo un mensaje en pantalla para el usuario, process.stdout.write, y el mensaje que quiero escribirle al usuario es: escriba una lista de números para sumar, y le voy a decir cómo se termina el proceso, punto para terminar. Eso es todo el mensaje. Y lo que queremos hacer ahora es simplemente crear la variable. La variable se llama suma y empieza en 0. Y ahora vamos a leer los números que el usuario escriba. Entonces process.stdin.on, porque queremos escuchar por un evento y el evento es el mismo de antes, data. Y cuando pase simplemente vamos a llamar una función a la cual le mandamos la información que el usuario haya escrito. Vamos a revisar si este data es igual a un simple punto, pero este data es un objeto. Simplemente quiero pasar esto, quiero tener solo la cadena de caracteres que el usuario escribió y no quiero tener problemas si hay un espacio antes o después. Entonces simplemente voy a utilizar trim para borrar los espacios o nuevas líneas que puedan haber en esa cadena. Si la cadena o si lo que el usuario escribió es punto, necesitamos terminar el proceso. Voy a simplemente escribir process.exit y esto va a terminar el proceso. Y luego abajo podemos decir process.on. Ahora el proceso va a escuchar por un evento y este evento es exit, lo que quiere decir que cuando se acabe el proceso, esto va a causar un evento que vamos a estar escuchando y vamos a correr una función de la misma forma donde vamos a mostrar la suma total. Esto lo hacemos con process.stdout de la misma forma, write, y decimos simplemente la suma total es suma. Punto. Y voy a añadir una nueva línea. Pero ahora nos falta hacer la suma en sí. Si el usuario no pasó un punto, pero pasó un número, vamos a hacer suma. Simplemente la vamos a incrementar con el valor que el usuario haya pasado. Como vamos a recibir una cadena de caracteres, simplemente la voy a pasar a un integer y hago lo mismo que hice acá. Simplemente quiero sacar la cadena que el usuario escribió y borrar cualquier tipo de espacios o líneas que tenga ese elemento. Y con eso tenemos nuestro código listo. Vamos a nuestra terminal. Voy a limpiar y vamos a correr nuestro código. Ya no tenemos necesidad de pasar el nombre. Escribo una lista de números para sumar, punto para terminar. Voy a colocarle un espacio a esto porque no se ve muy bien. O simplemente 2 puntos y espacio y una nueva línea. Control C, voy a limpiar la terminal y a correr el proceso de nuevo. Voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5 y un punto. Y vemos como la suma total es 15. Obviamente la suma de estos números es 15. Cabe indicar que es necesario verificar que la información que el usuario manda sea un número. Pero esta es la forma como utilizamos los objetos de Standard Input y Standard Output que nos van a permitir comunicarnos con el proceso, y en este video vimos cómo escribir en nuestra terminal y leer información desde nuestra terminal.
En este video vamos a hablar de funciones que nos van a permitir llamar o ejecutar otras funciones después de que cierto tiempo haya pasado. Estas funciones son setTimeout, setInterval, clearTimeout y clearInterval. Las dos primeras nos van a servir para ejecutar las funciones y las dos segundas para cancelar la ejecución de estas dos primeras. Entonces, vamos a hablar de setTimeout primero. La forma como se usa es simplemente escribiendo setTimeout y le pasamos una función. Esta función es la cual se va a ejecutar después de cierto tiempo. El segundo parámetro de la función o el segundo parámetro de setTimeout es el número de milisegundos que queremos esperar antes de ejecutar la función. Pero la función se va a ejecutar o se va a correr solo una vez después de que el número de milisegundos que especifiquemos pase. Digamos que vamos a hacer 1000 milisegundos, lo que quiere decir simplemente un segundo. Y lo único que voy a escribir acá es simplemente un log, console.log, corriendo. Voy a llamar mi código, o voy a correr mi código, node. El nombre de mi archivo en este caso es timers.js. Vemos como nada pasa, pero después de un segundo vemos el mensaje que escribimos corriendo. Esta es la funcionalidad de timeout. Obviamente en este ejemplo es bastante sencillo, pero podemos imaginarnos el caso donde estemos en un servidor y después de cierto tiempo, después de haber ejecutado cierta instrucción, queremos que se escriba un archivo en el servidor para llevar un récord de algo o para hacer un backup. Para cancelar el timeout, utilizamos la función clearTimeout y simplemente le pasamos el ID del timeout que queremos cancelar. ¿Cómo conseguimos este ID? Este ID lo podemos conseguir si simplemente asignamos una variable al setTimeout y la función en sí nos va a retornar un objeto que tiene el ID que podemos utilizar para cancelarlo. Entonces, si corremos nuestro código, vemos como nada pasa porque tan pronto se ejecuta la función, tan pronto llamamos esta función, pasamos inmediatamente a esta línea y estamos deteniendo la ejecución del timeout con este ID. Por eso es que no pasa nada. La siguiente función es similar, se llama setInterval. Y de igual manera que setTimeout va a correr algo después de cierta cantidad de tiempo, en este caso la va a correr varias veces. No es como setTimeout que la corre una sola vez, setInterval la va a correr cada ciertos milisegundos hasta que nosotros le digamos que pare. Funciona de la misma manera, simplemente le damos una función. Y el segundo parámetro es el número de milisegundos, voy a decir 1000, o sea, un segundo, que va a esperar para llamar la función cada vez. Si creamos una variable que se llame valor y le asignamos el valor de 0, podemos simplemente incrementar ese valor dentro de nuestra función y después simplemente hacer un console.log de ese valor. En nuestro código voy a limpiar la terminal y vemos como cada segundo se incrementa el número. Podemos parar este código con control C y así detenemos la ejecución. De la misma forma como existe clearTimeout, también existe clearInterval, y también tenemos que pasarle el ID del intervalo que queremos detener. En este caso lo voy a llamar SID y de la misma manera simplemente lo asigno a setInterval. setInterval me va a retornar un objeto que es este, que tiene el ID de este interval y le vamos a decir a clearInterval que detenga la ejecución de este ID. Voy a colocar simplemente una condición cuando valor sea igual a 5
vamos a detener la ejecución. Voy a limpiar la terminal, volvemos a correr nuestro código y debe detener después de 5. Como vemos, paró porque esta condición se cumple y simplemente llamamos a clearInterval, que está deteniendo la ejecución de este código. Y de esta forma es como utilizamos las funciones globales setTimeout, clearTimeout, setInterval y clearInterval. Vamos a hablar de módulos en Node. Los módulos son simplemente paquetes o librerías si están acostumbrados a otros lenguajes de programación que contienen una cierta funcionalidad que ya viene encapsulada y que los podemos incluir en nuestros proyectos. Estos módulos vienen del tipo de núcleo. Lo que quiero decir es que ya vienen con Node. Hay varios módulos que vienen con la instalación básica de Node y hay otros módulos que son externos que podemos instalar utilizando aplicaciones como NPM o externos, que quiere decir también que son los módulos que nosotros podemos crear. Para utilizar un módulo, simplemente utilizamos la palabra require y el nombre del módulo en nuestro código. Para cargar nuestros módulos, simplemente creamos una variable. Generalmente esta variable tiene el mismo nombre del módulo que estemos cargando. Si estamos cargando el módulo HTTP, llamamos la variable HTTP. Si estamos cargando el módulo FS, llamamos la variable FS. Utilizamos la palabra require y dentro de los paréntesis simplemente pasamos el argumento que es el nombre del módulo que queremos cargar. Ese nombre no necesita llevar una extensión .js o .node, simplemente es el nombre del módulo. Esta es la forma como cargamos módulos de núcleo o instalados con la aplicación NPM. También podemos cargar módulos utilizando el camino hacia el módulo de una forma relativa, como lo estamos viendo acá, simplemente utilizando / y el folder o los folders que llevan al módulo. O podemos utilizar una forma absoluta, que es simplemente sin el punto al principio, es el / y los folders que llevan al módulo. Esta es la forma como vamos a cargar los módulos que nosotros hayamos creado. La forma en la cual Node va a tratar de saber cuál es el módulo que estemos tratando de cargar o importar cuando utilicemos el require es la siguiente. Primero va a buscar los módulos del núcleo. Si encuentra un módulo de núcleo que tenga el mismo nombre que estamos utilizando, simplemente lo carga y ahí termina el require. Luego, si no es un módulo de núcleo, va a mirar si el módulo que estamos cargando tiene un camino absoluto o relativo, el / o el /, y si es así, va a mirar si es un archivo. Va a tratar de colocarle un .js al final del nombre que le demos. Si no lo encuentra, trata de colocarle un .node al final del archivo, al final del nombre que le demos, para ver si puede encontrar el módulo. Si no lo encuentra, va a utilizar el nombre que pasamos en el require como un nombre de un directorio y va a buscar el archivo package.json dentro de ese directorio. Si no está, va a buscar el archivo index dentro de ese directorio. Si después de pasar por todas esas reglas no pudo encontrar el módulo, simplemente lo va a tratar de cargar como si hubiera sido instalado con npm. Cuando instalamos módulos con npm, terminan instalados en una carpeta que se llama Node Modules, y lo que Node va a hacer es simplemente buscar en esa carpeta a ver si el módulo se encuentra ahí para poderlo cargar. Si no encuentra el módulo después de pasar por todas estas reglas, simplemente nos va a dar un error que el módulo no ha sido encontrado. En este video vamos a hablar de NPM o Node Package Manager, que es una herramienta que nos va a permitir instalar diferentes paquetes o módulos en nuestras aplicaciones. Si vamos a npmjs.com, vemos esta página, que es un listado de los módulos o paquetes que podemos instalar. También podemos buscar paquetes, digamos MySQL, y vemos cómo nos da una lista de resultados. Si hacemos clic en el primero, vemos cómo este paquete nos ofrece un controlador escrito en JavaScript para utilizar MySQL. Tenemos una lista de links y simplemente si bajamos más vemos cómo lo podemos instalar. Esta es la forma como instalamos estos paquetes en NPM. Los módulos que instalemos a través de NPM van a ser instalados localmente, aunque hay formas de hacerlo globalmente. En este caso nos vamos a concentrar en la forma local, que es lo más común. Estoy en una carpeta que se llama npm, simplemente voy a hacer un ls o mirar qué hay en el directorio y está vacío.
Para instalar un módulo simplemente escribimos npm install y el nombre del módulo. Voy a instalar MySQL y simplemente si doy enter va a instalar el módulo de MySQL en mi proyecto. Va a instalar el módulo y cualquier requerimiento que el módulo tenga. Si vuelvo a mirar mi carpeta, vemos como tengo una nueva carpeta adentro y si miro dentro de esa carpeta tengo MySQL instalado. Puedo instalar otro módulo, npm install, digamos underscore. Una vez instalado puedo ver mi carpeta y vemos cómo está también en el directorio. Si queremos ver qué módulos tenemos instalados, podemos decir npm ls y nos va a dar un listado de los módulos que tenga instalado. Voy a limpiar mi terminal. Para desinstalar un módulo, simplemente tenemos que decir npm uninstall y el nombre del módulo, digamos MySQL. Miramos la carpeta y vemos como MySQL ya no está, es porque fue desinstalado. Si queremos actualizar un módulo, simplemente escribimos npm update y el nombre del módulo. En este caso no hay nada para hacer. Si quisiéramos actualizar todos a la vez, no definimos el nombre, pero obviamente en este caso no hay nada para hacer porque ya todo está actualizado. Desde nuestra terminal o consola también podemos buscar un módulo. Simplemente le damos npm search y el nombre que estamos buscando, digamos que estamos buscando underscore. Y esto nos va a dar una lista larga porque va a ser un match del nombre del módulo o dentro de la descripción del módulo. Cualquier descripción o nombre que contenga underscore nos lo va a mostrar en una lista. Y podemos ver como la lista es bastante larga. Todos estos módulos tienen underscore en el nombre o en la descripción en algún lado. Y así es como se usa npm. Es una herramienta bastante sencilla que nos va a ayudar a instalar módulos que otras personas hayan escrito.